¿Te has preguntado qué harías si no tuvieras miedo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Yanderal. Gracias por estar otro día más aquí en mi canal. Bienvenido seas. El tema que hoy voy a tratar es algo muy importante que puede cambiar tu vida si aprendes a dominarlo. Es el miedo. ¿Cómo superar tus miedos? Esto es muy importante, puesto que los miedos, el miedo a algo en específico es lo que nos detiene para avanzar en nuestra vida en la mayoría de las veces. El miedo es la emoción dominante que controla al ser humano. Y si tú aprendes a manejarla correctamente, tu vida va a cambiar completamente. Michael Jordan decía, el miedo es una ilusión. Y hay un comercial muy famoso, seguramente que habrás visto, donde dice, he fallado cientos de veces. El último tiro que podría habernos dado la victoria del partido. Me he equivocado muchas veces más, etcétera, etcétera. Y por eso he triunfado. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de la posibilidad de fallar, a pesar del miedo que pudiera haber tenido, él superó, enfrentó este miedo e intentaba las cosas que finalmente lo llevaron a ser el gran superdeportista que ha sido. Entonces, ¿qué te está deteniendo? Vamos a ver hoy cómo puedes tú superar los miedos y vamos a empezar hablando de qué es el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. Nuestro cuerpo necesita estar protegido y la mente produce este temor que nos protege de enfrentar situaciones que pongan en riesgo nuestra integridad. Esto viene desde la época de las cavernas, cuando el hombre vivía en cuevas y era perseguido por animales. Obviamente este mecanismo de miedo lo hacía huir y correr con todas sus fuerzas por la adrenalina que fluía por su sangre para que no lo devorara cierto animal. El temor a los insectos que mucha gente tiene es un temor arraigado que viene desde el origen de los tiempos como humanidad en esta tierra, puesto que los hombres vivían en cuevas y las cuevas estaban llenas también de insectos. Entonces el hombre aprendió a temer y alejar y sentir repugnancia incluso por muchos tipos de insectos, animales ponzoñosos, porque pues en aquella época era un piquete y la muerte, ¿verdad? O sea, muchos insectos producen la muerte. Entonces era necesario tener este reflejo que tenían los hombres, que se fue desarrollando con el tiempo y que hasta la fecha lo tenemos. Nosotros, la mayoría de la gente ve una cucaracha y siente repulsión, ve una araña y se asusta, ¿no? Entonces esos son miedos pues que se han venido transmitiendo a través del cerebro reptiliano que todos tenemos, que es el cerebro donde se guardan los miedos más profundos. Cuando tú te enfrentas a una situación que te produce miedo o temor, hay una glándula, la amígdala dentro del cerebro, que empieza a dar órdenes y empieza a hacer que se produzcan muchos químicos en tu cuerpo, como la adrenalina, el cortisol y otros, que producen estas reacciones de temor y hacen que te alejes, que te protejas, que pongas atención a que tus sentidos se agudicen para que estés dispuesto a correr, etc. Y bueno, ese es el origen. Pero sucede que en el día a día de nuestra vida moderna, cuando tenemos una situación a veces que no es tan comprometedora como perder tu vida en las fauces de un animal salvaje, simplemente el hecho de hacer un reporte y mostrárselo a tu jefe o intentar emprender un negocio o hablarle a la chica de tus sueños, se nos apodera una sensación de miedo en nuestro interior que nos paraliza. A muchos nos pasó en la secundaria, quizá en tus años de juventud, que te enamoraste de una chica y que fue un amor platónico porque ella nunca se enteró. Porque era tanto tu miedo de decirle lo que sentías por ella que no te atreviste siquiera a decírselo jamás. Entonces, no, cuando uno recuerda, bueno, a mí me pasó eso, y cuando lo recuerdo, digo, bueno, pues qué tonto fui. El no haberle dicho nada sí, fue el mismo resultado que si me hubiera dicho que no. De todas maneras, ni se enteró, ni supe, y perdí la posibilidad de que me hubiera dicho que sí. Entonces, realmente el miedo nos paraliza y es algo que mucha gente quiere sacarse de encima. Entonces, ¿cuáles son los tipos de miedo? Básicamente tenemos tres tipos de miedo. El primero es el miedo a la pérdida. Cuando tú sientes que puedes perder algo que ya tienes, por ejemplo, aquel que quiere emprender un negocio
Tiene miedo de dejar la comodidad de su empleo, del salario que recibe cada quincena, de la seguridad de tener su atención médica, etcétera, etcétera. Tiene miedo de perder eso, entonces es el miedo a la pérdida. ¿O qué tal si emprendo o hago esto y voy a perder el respeto de mis familiares? ¿O qué van a decir? ¿Sí me explicó? Hay muchos miedos, muchos son sutiles, pero no significa que porque sea un miedo sutil no sea poderoso, porque hasta el simple hecho de estar muy al pendiente de lo que otros van a decir de nosotros nos paraliza, no, nos detiene. Entonces es miedo a perder algo que tú tienes, estatus, seguridad, relaciones, el respeto de los demás, etcétera, etcétera. Ese es el primer tipo de miedo. ¿Cuál viene siendo el segundo tipo de miedo? Es el miedo al dolor del proceso de cambio. Y esto se ve muy claro cuando alguien quiere dejar una adicción. Por ejemplo, alguien que fuma, un fumador empedernido. Esta persona que fuma tanto, ¿sí? Que ya sabe los peligros que hay, quiere dejarlo, pero le da miedo lo mal que se va a sentir en este periodo de abstinencia. Va a dejar el cigarro, lo empieza a dejar y se empieza a sentir ansioso, desesperado, se siente irritable y tiene un deseo intenso de volver a fumar. Ese proceso es doloroso. Entonces, este es el segundo miedo que tenemos, el miedo al dolor que vamos a experimentar con el cambio. Por ejemplo, alguien quiere bajar de peso. ¿Qué va a experimentar esta persona? Va a dejar de comerse esos atracones de pizza, pollo, hamburguesas, papitas, refrescos, porque obviamente tiene que hacer un esfuerzo y un sacrificio para perder peso. Entonces va a tener miedo al dolor que ese proceso le va a dar en ese momento, aunque sepa y le diga que después lo va a superar y que se va a acostumbrar y que sí, pero mientras va a haber un proceso que implica dolor. Entonces ese es el segundo temor que la mayoría de la gente experimenta. El tercer tipo de miedo es a que el resultado final que obtengas después de haber pasado por todo el proceso, de haber llevado a cabo el cambio, no sea lo que de verdad esperabas. Sí, porque hay gente que dice, bueno, y al final, ¿será lo que quiero? ¿Qué tal si paso todo este sacrificio y no sucede lo que yo quería, o no lo logro, o fallo, o si lo logro, pero no me siento satisfecho y no es lo que quería? Entonces, ese es el tercer tipo de miedo. Entonces, yo aquí te voy a proporcionar una herramienta, un ejercicio que puedes llevar a cabo, que es poderoso cuando yo lo he hecho porque te ayuda primero a entender que sí eres un ser humano que puede tener temor y que producto de ese temor puedes querer no hacer aquello que crees que sí quieres o te vas a paralizar en ciertos momentos, pero haciendo este ejercicio te va a ayudar a seguir adelante. Primero, no olvides que el miedo es una ilusión creada por este mecanismo de defensa que tenemos, ¿ok? La mayoría de los miedos nunca suceden, nunca se materializan. Entonces, no olvides eso. Para empezar, pregúntate primero. Tienes una decisión que hacer. Tienes miedo de tomar esa decisión, ¿sí? Y pregúntate, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y escríbelo. Yo te sugiero que lo escribas en un papel. ¿Cuál es el peor escenario que si yo tomo esta decisión va a pasar en mi vida? Lo escribes, ¿ok? Punto número 1. Lo peor que puede pasar. Después, ¿qué posibilidades reales crees que eso suceda? Hay que escribirlas, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo. Si tú te quieres lanzar de un paracaídas, hay estadísticas, ¿sí? Que te dicen qué porcentaje tienes de morir, literal, ¿ok? Es un ejemplo extremo, pero el porcentaje, o sea, lo peor que puede pasar es que te mueras, ¿sí? Obvio. Entonces eso es suficiente como para decir, no, lo intento. Pero el porcentaje de que eso suceda es tan bajo que es como sacarte la lotería, pero a la inversa, ¿verdad? Voy con un ejemplo menos intenso, ¿no? Imagínate que te gusta esa chica. Tienes un año de conocerla, la ves seguido en tu oficina, en tu trabajo, en tu escuela, es tu vecina, no lo sé. Ya eres su amigo y quieres proponerle que se hagan novios. Escribe, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que te diga que no. ¿O no? O que pierda su amistad. ¿Quieres seguir siendo su amigo mientras sigues enamorado de ella? No creo que seas masoquista. Entonces escribe eso. Después de escribir qué es lo peor que puede pasar, que te diga que no, ¿qué posibilidades hay? Obvio que tú sabes si es tu amiga, si ya tiene meses siendo tu amiga, si le gusta platicar contigo.
pues hay una posibilidad, digamos 50 y 50 tal vez. No lo sabes, no eres experto, pero puedes escribirla. Sí, eso te da una perspectiva. ¿Qué tardarías o qué tendrías que hacer si ese escenario que no quieres que suceda, sucede? Es decir, si la chica te dice que no, te vas a sentir mal y triste, ¿cuánto tiempo vas a necesitar para recuperarte? ¿Sí? Ponlo en perspectiva. Si alguien te dice que no, pues te buscas otra chica, ¿sí? O la olvidas de alguna forma, o te centras tu vida en algo diferente. Vas a pasar un proceso, pero tienes que saber que es el peor escenario. Una vez que lo tienes aquí en un lado, en otro lado vas a escribir. ¿Cómo te sentirías si aquello que quieres lograr, efectivamente lo logras? En el ejemplo de la chica a la que le quieres decir, si ella te dice que sí, ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué emociones experimentarías? ¿Te sentirías feliz, alegre? Pon cualquier otro ejemplo. ¿Cómo te sentirías después de haber enfrentado el reto de lanzarte de paracaídas y que llegas a tierra? Te sentirías que eres Superman, literal. O que emprendes ese negocio y te va bien y en un año ya estás duplicando lo que ganas en tu sueldo actual. ¿Cómo te sentirías? Escríbelo. Describe tus emociones de alegría, de felicidad. ¿Qué podrías comprar? ¿A dónde podrías viajar? ¿Qué podrías lograr con eso que estás anhelando tener? ¿Sí? Y una vez que tengas esto, piensa que estás enfrentando un reto y lo logras, tendrías una anécdota maravillosa para contarle a tus nietos. ¿Cómo te sentirías de orgullo contándole que tú te atreviste a hacer eso y que lo lograste? Anota todas las cosas positivas. Y al final recuerda, cuando llegues a ser anciano, si la vida te lo permite, y te acuerdes de ese momento importante que tenías para tomar la decisión que podría cambiar tu vida, ¿cómo te sentirías de no haberlo intentado siquiera? ¿O cómo te sentirías de que lo intentaste si no lo lograste? Al menos creo que sería mejor haberlo intentado que pensar que nunca siquiera lo intentaste. ¿Y qué tal si lo lograste? Tu vida hubiera sido espectacular. Entonces, quiero que tengas en cuenta que los miedos se deben enfrentar. De esta manera los puedes superar. Es algo natural, todos los seres humanos lo tenemos. Y espero que de algo te sirva lo que hoy te transmití. Créeme que a veces nos paralizamos. Yo he estado en ese lugar paralizado, pero cuando hago este pequeño ejercicio, cuando comprendo de dónde vienen nuestros miedos, entonces soy capaz de atravesarlos y vencerlos. Muchas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente video. Todos los días estoy publicando un video, así que espero que te suscribas, hagas clic en la campanita para ser notificado, sígueme en mis redes sociales y me da un enorme gusto tenerte aquí. Chao, hasta la vista.